Gracias por esperarnos. Acá seguimos en Punto de Partida. Hoy estamos con Gustavo Weiss, es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. La construcción es, y es repetido hasta el hartazgo en la Argentina, uno de los motores que tiene la Argentina. Cuando uno dice el motor, la idea es que esté siempre encendido, ¿no? Que vaya a una velocidad crucero encendido. No sé si es el caso de la construcción, así que vamos a hablar con una de las personas que más sabe sobre este rubro que es tan importante para nuestro país. Gustavo, ¿cómo andás? Gracias por venir. Al contrario, Ramón, gracias por la invitación. ¿Cuánto está de ese motor hoy? Nosotros tuvimos una caída entre junio del 23, sí, gestión anterior, y junio del 24 del 25% en la actividad. 25%. Perdimos 120.000 puestos de trabajo y estuvo motivado fundamentalmente por la desaparición casi total de la inversión pública nacional en obras y también porque la obra privada empezó a perder rentabilidad, empezó a aumentar sustancialmente el costo, los desarrollos no tienen rentabilidad y por lo tanto esa actividad está, no diría parada como la inversión pública, pero sí, digamos, en bajos niveles de ejecución. Esos dos motivos hacen que desde mediados del 24 a la fecha estemos estabilizados en un nivel de actividad bastante, bueno, significativamente inferior al que teníamos antes. 120.000 puestos que se perdieron de un total de ¿cuánto, para entender la magnitud? De un total de aproximadamente 550.000. Empleos directos, ¿no? Después, cada empleo directo genera empleos indirectos en los fabricantes de insumos, en los proveedores de distintos materiales o de servicios, pero directos, 120.000. Y ahora que el gobierno, después nos vamos a meter en el tema privado también, pero ahora que el gobierno sale a hablar con gobernadores, a permitir, leía el viernes en Mendoza, le permiten una inversión, una deuda para obras en la provincia de Mendoza, algo se conversó con Catamarca, algo con Entre Ríos. ¿Están escuchando que puede cambiar el tema obra pública o ver para creer? No, son dos cosas distintas. Efectivamente, los gobernadores tienen dos reclamos. Un reclamo de fondos para obras públicas provinciales, porque recordemos que en el país hay infraestructura que depende del gobierno nacional, infraestructura que depende del gobierno provincial e infraestructura que depende de los gobiernos municipales. Los gobernadores están diciendo, yo necesito dinero de distintas formas, ¿no? Necesito dinero para mi propia infraestructura. Simultáneamente también los gobernadores les están diciendo, por dar un ejemplo, si hay una ruta nacional que pasa por mi territorio, también necesito que vos, Estado Nacional, la arregles o la termines, si estaba recién empezada, bueno, porque me complica a mí mi operación provincial. Pero le están reclamando al gobierno nacional que la termine, ¿no? O sea que lo que quiero decir con esto es, los reclamos de los gobernadores van a servir para obras de su propia infraestructura, las obras nacionales seguirán dependiendo del gobierno nacional. Pero la provincial también se había parado, ¿o no? No, depende del caso. Depende del caso. Aquellas provincias con fondos propios y con economías más robustas, ejemplo, Córdoba, Santa Fe, la misma provincia de Buenos Aires, si bien ahora está pasando por un momento más difícil, pero en su momento Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, son provincias que tienen economías más robustas y esas economías les permiten tener obras públicas con fondos propios de recaudación de la provincia. Las provincias más pobres dependían mucho más de Nación y esas, por supuesto, están con menor nivel de ejecución. ¿Cuál dirías que es hoy la infraestructura que más está olvidada y que esta desinversión pública dejó estar y que hoy en día es necesario para, no sé, minería, energía, alguno de estos sectores estratégicos en los que se dice, bueno, van a venir las inversiones cuando estén hechas las reformas y demás, pero que hoy la infraestructura casi que no está? En realidad la infraestructura del país en su conjunto, y como siempre digo yo, en los tres niveles, ¿no? Nacional, provincial y municipal, lleva décadas y décadas de baja inversión. Entonces, sector que vos toques, es difícil decir que no necesita inversión. Las rutas es un ejemplo, ¿no? Que está ahora muy en boga por todos lados porque, claro, es algo que se ve muy fácil, uno transita y rápidamente ve que las rutas están en mal estado. Los ferrocarriles están en un pésimo estado. Hay un enorme problema en la transmisión de energía eléctrica.
Digamos, el sistema de energía eléctrica desde el punto de vista de transmisión está absolutamente al límite. Digamos, cada verano que está pasando, y a medida que pase el tiempo, el verano pasado tuvimos suerte porque fue un verano frío. Si viene un verano muy caluroso, bueno, la posibilidad de cortes y cortes importantes en todo el país es muy fuerte por problemas de transmisión. Pero cuando vos hablás de, por ejemplo, de la necesidad que hay de obras de saneamiento, que estamos hablando de infraestructura social, el país tiene un 85% de las ciudades que tienen agua potable, hay 15% que todavía no, incluso un poco menos, pero solamente un 60% que tienen cloacas, para darte una idea. Ahora, vos empezás a recorrer el estado de los hospitales o de las escuelas públicas. Muchas dependen de provincias, por supuesto, ¿no? La mayoría, algunas de nación. Realmente es lamentable, pero es lamentable. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es difícil decir cuál está peor. Yo creo que está todo mal, o algunos estarán, por supuesto, un poco mejor que otros. Requieren enormes inversiones en infraestructura y si quieren, les doy cuando quieran algunos números para ver que estamos lejísimos de donde estamos parados, ¿no? Según estudios de nuestra Cámara, del área de pensamiento estratégico de la Cámara, si nosotros quisiéramos reconstruir toda la infraestructura del país de nuevo, a cero, hacerla toda de nuevo, ¿no? Sí. Eso significa invertir 2.54 puntos del producto, aproximadamente 1.5 billones de dólares. Ahora, en realidad esa infraestructura que se construyó a lo largo de los últimos, digamos, 100, 150 años, no importa, está amortizada, deteriorada. Entonces, si la tomamos a valor de hoy, a valor presente, estimamos en el orden de los 630.000 millones de dólares, que es 1.14 del producto. Según estándares internacionales, la infraestructura se amortiza, se deteriora, se deprecia, poner el nombre que quiera, un 4% por año. Okay. Solamente para evitar que se siga deteriorando, vos tendrías que invertir en todo el país, y una vez más lo voy a decir, en los 3 niveles, 25.000 millones de dólares. ¿Qué? Bueno, ¿solo para que no se siga rompiendo? Solo para estar como está. Un acuerdo con el fondo es. 25.000 millones de dólares es un acuerdo con el fondo. Claro. Un swap y 5.000 palomas. Olvídate de ampliar, porque nosotros circulamos por las mismas rutas mayoritariamente que se hicieron en el año 32, cuando circulaba un forá de ida, un forá de vuelta, ¿no? Ahora circula lo que circula. Estamos enormemente atrasados en ampliación, digamos. Pero solamente para mantenerla tenés que invertir 25.000. A lo largo de los últimos muy largos años, porque no es un problema del actual gobierno, ni del anterior, ni del otro, no creo que se haya invertido mucho más del 30% de eso. Por eso está el deterioro que vos ves. O sea, en los últimos, no sé, 30 años invertimos el 30%. 30 o 40 o 50, ¿no? Últimos 30, 40, 50 años invertimos el 30% de lo necesario solo para sostenerlo. Así es. Por eso el deterioro que vos ves en cualquier edificio, ruta, ferrocarril, etcétera, etcétera, público. Y cuando hablaste de lo privado, recién me lo marqué, por la caída de este 25% y los altos costos. ¿Por qué sube el costo? O sea, cuando vos tenés que construir el costo, ¿cuáles son los principales costos que tiene un constructor? Que tiene un desarrollo completo entre desarrollador, constructora, carpintero y demás. ¿Cuáles son los costos? Bueno, te explico. A ver. ¿Cómo se compone el costo de un edificio? Se compone del valor del terreno. Sí. Después viene el costo de la construcción, que es lo que a mí me cuesta construir. Después viene un sinnúmero de gastos que son impuestos, permisos, digamos, el proyecto, que es el costo del estudio de arquitectura, etcétera, etcétera. Por último viene un porcentaje de ganancia del desarrollador, es el precio de venta final. Sí. Los terrenos en Argentina se comercializan en dólares. Entonces yo encuentro un terreno acá a 2 cuadras, me interesa, voy, lo compro en dólares, vale determinada cantidad de dólares. Después voy a construir. La construcción en Argentina de un edificio normal, digamos, es 100% productos argentinos. Okay. Los productos argentinos aumentan en promedio con la inflación general de la economía. Okay. Entonces vamos al ejemplo de lo que pasó ahora.
a fines del año 23, desde fines del año 23 hasta hoy, hubo una inflación del 230% o algo por el estilo. Sí. A fines del 23 el dólar costaba 1.500 pesos, el dólar blue me refiero, Sí. ¿no? El dólar libre. Hoy cuesta 1.500 pesos. Sí. Entonces, el costo de la construcción aumentó en pesos, pero cuando yo lo voy a sumar al valor dólar de mi terreno para ponerlo en la matriz dólares donde se venden los edificios y los departamentos en Argentina, resulta que en dólares, a fines del 23 me costaba $600, ahora me cuesta $1.500 el costo de la construcción. El costo de la construcción. Más que se duplicó. Más que se duplicó. Por un problema de relación peso-dólar. Ok. Cuando yo sumo el valor del terreno más el costo de la construcción, más los otros costos que yo le mencionaba, me da un valor tal que hoy el mercado no lo convalida. Dicho de otras palabras, si uno se quiere comprar un departamento, tiene que comprarse un departamento terminado, nuevo o usado, es más barato comprarse un departamento en el Pozo. Que era el Pozo. Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba en Argentina? En Argentina, como no hay créditos hipotecarios, Sí. ahora hubo una pequeña cantidad que si quieren después les comento, pero digamos, básicamente no hay créditos hipotecarios, la gente compraba en el Pozo, con una cuota en el Pozo. Claro, yo hoy, si tengo que comprar con una cuota en el Pozo, sé que estoy pagando más de lo que vale. Puede ser que en algún momento esto sea distinto, pero hoy estoy pagando más de lo que vale por un producto que no tengo. Es decir, pago más por el departamento que además no lo tengo. Si tengo la plata, repito, me conviene comprar el producto terminado. Ahora, como a mí no me conviene entrar en el Pozo, los desarrolladores que desarrollaban con la financiación de los compradores en el Pozo, hoy no tienen compradores, porque Claro. por los motivos que expliqué anteriormente. Entonces los desarrollos no se hacen. Y hay muchos desarrollos que están esperando que esta ecuación que comentamos cambie a efectos de que se puedan llevar adelante los edificios. Ahora, la ecuación es de evaluación. Porque mucha. No, yo creo que no. Yo creo que Argentina tiene que de una vez por todas entrar en una racionalidad económica. Nos tenemos que olvidar de la palabra devaluación. Creo que esto no quiere decir que el dólar en vez de 1.500 pueda valer 1.600, digo, no, o 1.700, no importa. Digo, no puede valer 3.000, porque si la solución para este problema, que el dólar en vez de 1.500 valga 3.000, que sería el equivalente a la cuenta que acabamos de hacer, volvemos a un descalabro económico, totalmente, inflación, etcétera, etcétera. Lo que yo creo que tendría que pasar en un país normal es que en la medida que haya estabilidad en la economía, empezará a haber más créditos hipotecarios de largo plazo. O sea, cambiar del Pozo al hipotecario, cambiame la ecuación y voy a seguir construyendo. En el mundo la gente no compra el Pozo, saca créditos hipotecarios. Entonces, en la medida que haya estabilidad, va a empezar a haber ya mercados financieros de más largo plazo, mediano largo plazo, más fondeo. Los bancos van a estar con más disponibilidad para prestar por ese motivo, y simultáneamente va a pasar otro fenómeno también. El precio aumentó, es decir, el precio del producto terminado en los últimos 2 años aumentó un 15, un 20%. Bueno, a medida que el stock se vaya terminando, ese precio va a seguir aumentando. A medida que el precio siga aumentando, ya va a haber desarrollo que van a empezar a entrar en régimen. Yo creo que el conjunto de las dos cosas debería ser que en cierto tiempo, no demasiado lejano, esto empiece a funcionar. Breve, y ya te paso, ¿cuánto es cierto tiempo? No, bueno, no lo sé. No, eso no lo sé, porque... Como dijiste breve, breve es un año, breve son... Sí, yo creo que paulatinamente se empieza a acabar el stock, empieza a aumentar los precios. Si hay estabilidad, si sigue habiendo estabilidad y mejorando incluso la estabilidad, bajando todavía la inflación bajó mucho, pero en términos internacionales sigue siendo altísima, ¿no? Pero si sigue habiendo, si el programa económico sigue funcionando, no debería pasar mucho tiempo hasta que paulatinamente habrá desarrollos que entren antes en rentabilidad, algunos un poco después, pero va a empezar a ocurrir. Hablaste ahí de problemas de fondeo justamente para el desarrollo inmobiliario. Hubo en un momento una idea del gobierno, y entiendo que también de parte de las empresas, de fondear proyectos inmobiliarios con mercado de capitales.
¿En qué quedó eso y cómo funcionaría si de repente se reflota esa idea? No, bueno, a ver, en el mundo los proyectos de este tipo se fondean justamente en el mercado de capitales. Uno, dado un terreno, presenta un proyecto, generalmente va a un banco, consigue un determinado crédito para construir, son créditos de corto plazo, pero esos créditos de corto plazo después viene el comprador con crédito de largo plazo, que también viene de una entidad financiera, de un banco que finalmente lo termina por securitizando las hipotecas y mandándolo al mercado de capitales. Pero todo esto es un proceso que solamente puede funcionar con una Argentina normal y estable. Y cuando se recree la moneda, no hay posibilidad de que esto funcione si no hay una moneda estable. La moneda estable hoy es el dólar, pero el dólar no es la moneda de uso todavía corriente en el país. Hay ideas de algunos economistas para ir a un sistema bimonetario, que uno puede ir por un camino o por otro, pero finalmente, en definitiva, sea dólar, sea peso, tiene que haber estabilidad para que el mercado de capitales sea un mercado de capitales que tenga volumen. Si no tenés volumen, no tenés crédito de largo plazo, y si no tenés crédito de largo plazo, no hay créditos hipotecarios, y todo este sistema tiene el problema que mencionamos. ¿Sabés que el otro día hablando con un desarrollador, era tercera generación el chico, 39 años, me decía, mi viejo arrancó en los 90, estaba acá, explota el 2001, crash total, encuentra la oportunidad en España, dice que te tiraban los créditos hipotecarios por la cabeza, se va a España, le va muy bien, vuelve a la Argentina, y con Lehman Brothers, mediante, deja la Argentina o deja los mejores proyectos que tenía y se muda a Uruguay, a Montevideo. Y dice, es el mercado más aburrido que escuches, pero es el mejor mercado para estar tranquilo y que la renta sea baja. No te vas a hacer rico con 3 edificios como quieren hacerse acá, es baja, ahora vas a estar 40 años igual. Dice, no hago nada que se vaya del eje en Uruguay y todo el inversor que está en Argentina me manda la plata, no conoce el departamento y lo alquila para clase media uruguaya que viva y ya está. Me dice, aburridísimo. Me dice, me encantaría que suceda acá. Esa situación entre aburrido y estable, o también pasa acá, mucho desarrollador que con el dólar barato 600 y con esto de poder traer con el oficial y demás, hacían negocios impresionantes en el rubro inmobiliario. Sí, no sé si negocios... Mirá, los empresarios en Argentina hacen lo que pueden en el marco de una anormalidad permanente. Y en el marco de esa anormalidad, no solo los empresarios, hay veces que uno... de repente, por lo motivo que sean, se hace millonario entre comillas, ¿no? Sí. Pero digo, duplica la plata de un día para otro. Porque, digo, esas cosas, digamos, eso es lotería, es jugar al casino, digamos. Lo normal es lo de Uruguay. Digamos, cuando él dice aburrido, yo diría estable. Eso es un síntoma de estabilidad. Así funciona el mundo más normal. Pues él dice Uruguay, pero digo, Europa, los países desarrollados funcionan más o menos así. Ojo, siempre también el mercado inmobiliario en todo el mundo puede tener picos, ¿no? Lo aburrido a veces que se complica por los motivos que sean. El Lehman Brothers fue un desastre para el mercado inmobiliario en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y tuvo repercusiones en otros países, pero en Estados Unidos fue un desastre. Quebraron infinidad de empresas constructoras y desarrolladoras. Pero digo, de cualquier forma, sin irnos a los extremos, lo que debería ocurrir es mucho más lo que pasa en Uruguay que lo que pasa en Argentina. Bueno, ojalá vayamos camino a eso. ¿Vos hace cuánto estás, Gustavo, al frente de la Cámara? Y muchos años. Yo empecé, creo que mi primer mandato fue en el 2012. Okay. Estuve 2 años, después me fui, porque en aquel momento no podías estar más de 2 años seguidos, después me fui, después volví, después me volví a ir, no sé, bueno. Ya. ¿Y hoy tu vínculo con el presidente cuál es? Porque arrancaron, me acuerdo, Milei diciendo directamente la Cámara Argentina de la Corrupción, que dejó como ese título que difícil de sacarlo, porque era un título que impactaba en el medio de los cuadernos y demás. ¿Hoy cómo estás con él? A ver, hemos tenido varias reuniones informales, diría yo, en el marco del G6 siempre. Tuvimos una reunión formal, el G6 con el presidente, en marzo del año pasado, una reunión larga, duró casi 3 horas, hablando con el presidente, y después lo encontramos, repito, dentro de ese marco, en ciertos eventos.
eventos del CICIP, eventos de la Cámara de Comercio, algún evento de la sociedad rural, y ahí se interactuaba un poco informalmente, digamos, en el marco de un VIP de estos eventos. Después no hemos tenido nosotros como Cámara de la Construcción, digamos, reuniones con el presidente, tampoco el G6 tuvo ninguna nueva reunión formal con el presidente, y la realidad es que de los miembros del G6, que por lo menos que son mis amigos que yo conozco, tampoco las han tenido, digamos, solo con el presidente. Sí ha habido reuniones permanentes con los ministros, etcétera, etcétera. El presidente en realidad es una persona que no recibe mucho a empresarios ni a cámaras. Esto, digamos, es conocido que así sea. Así que bueno, la relación es la que yo te estoy diciendo. No. Pero emplean 550.000 personas. Bueno, ahora menos. Tenemos, bueno, el comercio tiene 2 millones y la sociedad rural tiene también, no sé exactamente el número, pero digo... También te sumo a vos porque sos la que sigue economía todos los días. ¿No le llama la atención que no se reúna con los sectores productivos? A ver, claramente el presidente, cada presidente, cada persona, si querés en términos generales, tiene una impronta determinada. Ha habido presidentes que han sido mucho más de puertas abiertas, en general para el empresariado, no solo para el empresariado, digamos, para el empresariado y otras fuerzas vivas de la sociedad, y otros que no. Este presidente en particular no es un presidente de puertas muy abiertas al empresariado, por lo menos lo que uno sabe, ¿no? Bueno, suele ser el comentario más que nada de las pymes, que es esto de se reúnen con algún funcionario y le dicen, bueno, mira, tenemos este problema, esto que lo otro, ¿cómo podemos hacer no sé qué? Y la respuesta de los funcionarios es, bueno, la macro va a ordenar y la micro se va a acomodar a todo eso que está creando la macro. ¿A ustedes cómo les cae ese comentario? Bueno, lo he escuchado igual que vos, Eugenia, muchísimas veces. Nosotros nos encargamos de la macro, de la micro encárguense ustedes, ¿no? Eso es parcialmente cierto. Obviamente nosotros necesitamos una macro ordenada, ¿no? Eso ya lo dijimos anteriormente, eso sí. Creo que está fuera de discusión. Totalmente. Me parece que en Argentina, y ojalá así sea, la sociedad en su conjunto haya entendido que el camino de emitir dinero espurio, inflaciones del 20%, del 30% mensual, digo, yo siento, sí. ¿Viste? No va, eso, digamos, ojalá que no vuelva nunca más. Ahora, eso significa una macro ordenada. Ahora, después, la macro ordenada no necesariamente te garantiza una micro que funcione. Después hay que bajar infinidad de cosas. Y voy a dar un ejemplo determinado que está muy en boga. Si la macro está ordenada, pero yo no tengo una baja de impuestos importante, me cuesta mucho trabajo competir y vender productos. Si tomo una persona y sé que eso potencialmente un juicio, digamos, el día de mañana que me funde, hablando de pymes, tampoco la tomo. Y si la tomo en negro. Bueno, digo, hay muchas cosas que hay que solucionar, además de ordenar la macro, para que la micro también funcione normalmente. Gustavo, gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Ramón, Eugenio, un placer. Gracias. Bien, breve corte y ya nos metemos con el mundo evangelista. Quédense. Epa.